la Santa Biblia de hoy. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Hermanitos, hoy escucharemos el capítulo 13 y el capítulo 14 del libro del Levítico. En esta oportunidad escucharemos de la ley referente a la lepra, de qué era aquella enfermedad que le daba a las personas, y que aquella persona que tuviera la lepra era apartada de la comunidad. Escuchen con atención. Yahvé habló a Moisés y a Aarón diciéndoles: cuando uno tenga en su piel tumor, erupción o mancha blanca, y se forma en su piel como una llaga de lepra, será llevado al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos los sacerdotes. El sacerdote examinará la llaga. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y la llaga aparece hundida en la piel, es llaga de lepra. Cuando el sacerdote lo haya comprobado, lo declarará impuro. Pero si hay en la piel una mancha blanca que no parezca hundida en la piel, y si el pelo no se ha vuelto blanco, el sacerdote recluirá durante 7 días al afectado. Al 7º día lo examinará, y si comprueba que la llaga subsiste, pero no se ha extendido por la piel, el sacerdote lo recluirá otros 7 días. Pasados estos días, lo volverá a examinar. Si ve que la llaga ha perdido su color y no se ha extendido en la piel, el sacerdote lo declarará puro. No se trata más que de una erupción. El afectado lavará sus vestidos y será puro. Pero si sigue la erupción y se extiende por la piel, el sacerdote lo examinará de nuevo. El sacerdote, al comprobar que la erupción se extiende por la piel, lo declarará impuro. Es un caso de lepra. En cuanto una persona tenga una llaga de lepra, la llevarán al sacerdote. Él la examinará, y si observa un tumor blanco en la piel, si el pelo se ha vuelto blanco, y se nota una úlcera en la hinchazón, se trata de lepra arraigada en su piel. El sacerdote lo declarará impuro, sin esperar más, porque es impuro. Si la lepra se ha desarrollado sobre la piel, hasta cubrirla, de la cabeza hasta los pies, por cuanto el sacerdote alcance al verlo, éste lo examinará. A pesar de que esa lepra cubra todo el cuerpo, declarará pura a la persona. Con tal de que todo sea blanco, la persona es pura, pero en cuanto se vea una llaga, será impura. Si el sacerdote ve una llaga, la declarará impura. La llaga significa impureza y lepra, pero si la llaga cambia, volviéndose blanca, el afectado ha de presentarse al sacerdote. Este lo examinará, y si la llaga se ha vuelto blanca, lo declarará puro, porque es puro. Cuando alguien lleva en la carne o en la piel una úlcera, puede ser que sane la úlcera, pero si en su lugar aparece un tumor blanco o una mancha blanca y rojiza, entonces la persona tendrá que presentarse al sacerdote. Este la examinará, y si la mancha aparece hundida en la piel y su pelo se ha vuelto blanco, el sacerdote la declarará impura. Una llaga de lepra se ha desarrollado en la úlcera. Pero si el sacerdote ve que no hay pelo blanco en la mancha, ni está hundida en la piel, y que se ha secado, recluirá a la persona por 7 días. Si entonces la mancha se extiende por la piel, el sacerdote declarará a la persona impura. Es un caso de lepra. Si en cambio la mancha no se ha extendido, es la cicatriz de la úlcera. El sacerdote declarará a la persona pura. Cuando alguien haya tenido una quemadura de la piel, y ésta se haya curado formándose una mancha de color blanco rojizo, el sacerdote la examinará. Si el pelo se ha vuelto blanco y la mancha aparece hundida en la piel, es que se ha producido lepra en la quemadura. El sacerdote declarará a la persona impura. Es un caso de lepra. Si en cambio ve que no aparece pelo blanco en la mancha, que no está hundida a la piel, recluirá a la persona 7 días. Al 7º día la examinará, y si se ha extendido por la piel, la declarará impura. Es lepra. Pero si la mancha no se ha extendido y ha perdido color, se trata de la costra de la quemadura. El sacerdote declarará a la persona pura, pues es la cicatriz de la quemadura. Cuando un hombre o una mujer tenga una llaga en la cabeza o en la barbilla, el sacerdote examinará la llaga, y si ésta aparece hundida en la piel, y si hay en ella pelo amarillento y más ralo, el sacerdote lo declarará impuro. Es tiña, o sea, lepra de la cabeza o de la barbilla. Pero si el sacerdote ve que la llaga no parece hundida en la piel,
y no hay en ella pelo amarillo, recluirá a la persona por 7 días. Al 7º día, el sacerdote examinará el mal, y si no se ha extendido la tiña y no hay pelo amarillento, ni la llaga parece más hundida que la piel, aquella persona se afeitará menos en el lugar de la tiña, y el sacerdote la recluirá otra vez por 7 días. Al 7º día la examinará, y si no se ha extendido la llaga por la piel, ni aparece más hundida que la piel, la declarará pura. Si esa tiña después de esta declaración se va extendiendo por la piel, el sacerdote, al comprobar que la tiña se ha extendido, ya no tendrá que buscar pelo amarillento. Que la tiña no se ha extendido, aquella persona es impura. Pero si le parece que la tiña no se ha extendido y ha brotado en ella pelo negro, esa persona ha sanado de la tiña, es pura, y así lo declarará el sacerdote. Cuando un hombre o una mujer tenga en su piel manchas brillantes blancas, el sacerdote la examinará. Si comprueba que las manchas de la piel son de color blanco, se trata de una eczema que ha brotado en la piel. Esta persona es pura. Si a alguno se le cae el pelo de la cabeza y queda calvo, es puro. Si se le cae el pelo por la parte delantera de la cabeza, es un calvo por delante, queda puro. Pero si en la calva, por detrás o por delante, aparece una llaga de color blanco o rojizo, es lepra que se ha producido en la calva, sea por detrás o por delante. El sacerdote lo examinará, y si la hinchazón de la llaga en la parte calva es de color blanco rojizo, con aspecto de lepra en la piel, se trata de un leproso, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro, tiene lepra en la cabeza. El leproso que tiene llaga de lepra llevará los vestidos rasgados e irá despeinado, se cubrirá hasta el bigote y tendrá que gritar: impuro, impuro. Todo el tiempo que dure la llaga, quedará impuro, y siendo impuro, vivirá solo, se quedará fuera del campamento. Cuando aparezca una llaga de lepra en un vestido de lana o de lino, sea en la urdimbre, o en la trama de lino o lana, o en una piel o en cualquier objeto de cuero, si la mancha en el vestido o en la piel, en la urdimbre, o en la trama, o en cualquier objeto hecho de cuero, tiene color verdoso o rojizo, es llaga de lepra, y debe ser mostrada al sacerdote. El sacerdote la examinará y encerrará el objeto manchado durante 7 días. Al 7º, el sacerdote examinará la mancha, y si se ha extendido por el vestido, sea en la urdimbre o en la trama, por la piel o por un objeto de cuero, es un caso de lepra maligna, será quemado. Si el sacerdote ve que la mancha no se ha extendido por el vestido, en la urdimbre o en la trama, o por el objeto de cuero, hará lavar el objeto manchado y lo encerrará otros 7 días. El sacerdote ve que la mancha, después de haber sido lavada, no ha cambiado de aspecto, el objeto es impuro, aun en caso de que la mancha no se haya extendido. Lo entregarás al fuego, es una corrosión por la cara o por detrás. En cambio, si el sacerdote ve que la parte manchada, después de la lavada, ha perdido color, la rasgará del vestido, del cuero, de la urdimbre o de la trama. Pero si vuelve a aparecer en el vestido, en la urdimbre o en la trama, en el objeto de cuero, ha vuelto la lepra, por lo que quemarás el objeto que está afectado. El vestido, la urdimbre o la trama o el objeto de cuero que después de ser lavados pierdan la mancha, serán lavados por segunda vez y quedarán puros. Esta es la ley para la mancha de lepra, que se halla en los vestidos de lana o de lino, en la urdimbre o en la trama, o en cualquier objeto hecho de cuero, para declararlos puros e impuros. Yahvé habló a Moisés y le dijo: esta es la ley para el día de la purificación del leproso, cuando lo lleven al sacerdote. El sacerdote saldrá fuera del campamento para examinarlo y comprobar que la llaga de la lepra ha sido sanada. El sacerdote mandará traer para el que ha de ser purificado 2 pájaros vivos y puros, madera de cedro, escarlata e hisopo. Después mandará sacrificar uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua fresca. Tomará luego el pájaro vivo, la madera de cedro, la escarlata y el hisopo, y los mojará, incluso el pájaro vivo, en la sangre del pájaro inmolado sobre el agua fresca.
Rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra, y tras declararlo puro, soltará en el campo el pájaro vivo. El que ha sido purificado lavará sus vestidos, se afeitará todo su pelo, se bañará en agua, y quedará puro. Y luego volverá al campamento. Pero tiene que quedarse primero 7 días fuera de su tienda. Y es al día 7º cuando se afeitará todo el pelo, la cabellera, la barba y las cejas, es decir, se afeitará todo su pelo. Lavará también sus vestidos, bañará su cuerpo en agua y quedará limpio. El día 8º tomará 2 corderos sin defecto y una oveja de 1 año sin defecto. Y como oblación, 3 décimas de flor de harina, amasada con aceite y 1 cuartillo de aceite. El sacerdote que hace la purificación presentará a la persona que se purifica, junto con todas esas cosas, a la entrada de la tienda de las citas, delante de Yahvé. El sacerdote tomará uno de los corderos para ofrecerlos como sacrificio por el delito, además del cuartillo de aceite, y lo mecerá como ofrenda ante Yahvé. Luego sacrificará el cordero en el lugar donde se sacrifica el sacrificio por el pecado y el holocausto, en lugar puro, porque la víctima por el pecado, tanto como la víctima por el delito, pertenece al sacerdote. Es una cosa muy santa. Después, el sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación y mojará el lóbulo de la oreja derecha del que se está purificando, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho. Y tomando el cuartillo de aceite, el sacerdote echará parte del aceite en la palma de su mano izquierda. Después, untará el dedo de su mano derecha en el aceite que tiene en su mano izquierda, y con su dedo hará 7 aspersiones de aceite delante de Yahvé. Con el aceite restante que tiene en su mano, el sacerdote untará el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el de su pie derecho, sobre la sangre de la víctima de reparación. Y el aceite que quede en la mano del sacerdote lo echará sobre la cabeza del que se purifica, haciendo en esta forma la expiación por él delante de Yahvé. El sacerdote ofrecerá el sacrificio por el pecado, y hará su reparación por el que se purifica de su impureza. Después inmolará el holocausto, y ofrecerá sobre el altar el holocausto y la oblación. De esta manera el sacerdote hará la súplica por él, y quedará limpio. Si el leproso es demasiado pobre para pagar todo eso, tomará un solo cordero como sacrificio de reparación, como ofrenda mecida para hacer reparación por él, y además, como oblación, 1 décima de flor de harina amasada con aceite, 1 cuartillo de aceite, y 2 tórtolas o 2 pichones, según sus recursos, uno como sacrificio por el pecado, y otro como holocausto. Al 8º día los llevará el sacerdote, a la entrada de la tienda de las citas, para su purificación delante de Yahvé. El sacerdote tomará el cordero y los mecerá como ofrenda ante Yahvé. Después de haber sacrificado el cordero del sacrificio por el delito, el sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación, y mojará el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, y el pulgar de su mano derecha, y el de su pie derecho. Luego derramará parte del aceite sobre la palma de su mano izquierda. Con un dedo de su mano derecha hará ante Yahvé 7 aspersiones con el aceite que tiene en la palma de la mano izquierda. Untará con el aceite que tiene en su mano el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el del pie derecho, en el lugar donde se puso la sangre de la víctima por el delito. Derramará el resto del aceite que le quede en la mano sobre la cabeza del que se purifica, haciendo reparación por él ante Yahvé. Luego sacrificará una de las tórtolas o pichones, según los recursos del que ofrece, uno como sacrificio del pecado y otro como holocausto, además de la oblación. De este modo el sacerdote hará la expiación ante Yahvé por aquel que se purifica. Esta es la ley de la purificación para el leproso de escasos recursos. Yahvé habló a Moisés y a Aarón y les dijo: Cuando hayan entrado en la tierra de Canaán, que yo les daré en posesión, si yo castigo con la lepra alguna de las casas de la tierra que van a poseer, el propietario de la casa irá a avisarle al sacerdote diciendo: He visto en mi casa algo que parece lepra. Antes de ir para examinar esa plaga, el sacerdote ordenará que se desocupe en la casa, no sea que lo que hay en ella pase a ser impuro. Después irá a examinar la casa. Si ve que la llaga está en las paredes de la casa, en forma de cavidades verdosas y rojizas que parecen hundidas en la pared, el sacerdote saldrá a la puerta de la casa y la cerrará durante 7 días. Volverá al día 7º,
y si comprueba que la mancha se ha extendido por las paredes, mandará arrancar las piedras manchadas y arrojarlas fuera de la ciudad en un lugar impuro. Hará raspar todo el interior de la casa y echará fuera de la ciudad, en un lugar impuro, el polvo que hayan quitado. Luego tomarán piedras y las colocarán en el lugar de las primeras, y también mezcla nueva para revocar la casa. Si la mancha vuelve a extenderse por la casa, después de haber arrancado las piedras y de haberlas raspado y revocado, el sacerdote extraerá de nuevo, y si comprueba que la mancha se ha extendido por la casa, hay un caso de lepra maligna en la casa y está impura. En este caso se derribará la casa, sus piedras, sus maderas y todo el material de la casa serán sacados fuera de la ciudad a un lugar impuro. Quien entre en esa casa durante el tiempo que esté clausurada quedará impuro hasta la tarde. El que duerma en ella habrá de lavar sus vestidos, como también el que coma en ella. Pero si el sacerdote comprueba que al entrar, después de revocada la casa, la mancha no se ha extendido por ella, la declarará pura, pues ha sanado del mal. Entonces ofrecerá por la casa un sacrificio por el pecado. Tomará 2 pájaros, madera de cedro, escarlata e hisopo. Sacrificará uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua fresca, y tomando la madera de cedro, el hisopo y escarlata, con el pájaro vivo, los mojará en la sangre del pájaro sacrificado y en el agua fresca. Luego rociará la casa 7 veces. Así hará la expiación por la casa con la sangre del pájaro, el agua fresca, el pájaro vivo, la madera de cedro, el hisopo y la escarlata. Luego soltará el pájaro vivo fuera de la ciudad en el campo. De este modo hará reparación por la casa, la cual quedará pura. Esta es la ley para todo tipo de lepra o tiña, para la lepra del vestido y de la casa, para los tumores, erupciones y manchas. Con esto se sabrá cuándo uno es puro o impuro. Esta es la ley de la lepra. Hermanitos, hoy la palabra de Dios nos habla de la lepra. La lepra era una enfermedad muy peligrosa, no como una gripecita o como una fiebre, como alguna enfermedad hoy día. No, hermanitos. La lepra era una enfermedad muy arriesgosa que obligaba a la persona a separarse de la comunidad. En este caso de lepra, el enfermo debía apartarse de la comunidad, debía apartarse de toda aquella actividad, de toda aquella gente que estaba sana, para no contagiar a las demás personas. El leproso, hermanitos, en ese tiempo era considerado impuro, es decir, que no podía participar de la vida pública ni religiosa. Es decir, hermanitos, que aquel que tenía lepra tenía que encerrarse por más de 7 días, y luego el sacerdote iba a ver. Si veía que la lepra estaba desapareciendo, pues él tomaba acciones y lo dejaba 7 días más. O si la lepra estaba actuando de una forma más maligna, pues también tenía que tomar acciones contra esa enfermedad. Hermanitos, era un tiempo en que las desgracias eran sepultadas, castigos de Dios. La lepra pasaba por ser signo de maldición divina, y todos se tranquilizaban al pensar que el leproso excluido de la comunidad era realmente impuro a los ojos de Dios. En ese tiempo, hermanitos, los sacerdotes tenían entre sus obligaciones la de diagnosticar la lepra. Es decir, hermanitos, que en ese tiempo, aparte de ser sacerdotes, tenían que ser doctores para examinar esa enfermedad y declarar a la persona impura o pura. Y también, hermanitos, a pesar de ser sacerdotes y a pesar de examinar la enfermedad, también tenían que averiguar la curación para esa persona, para que esa persona fuera sanada de esa lepra y volviera a su familia, como muchos de ustedes recuerdan, como lo hizo Jesús cuando sanaba a los leprosos. Hermanitos, estos sacrificios que nos habla la lectura para la purificación del leproso reflejaban la creencia del pueblo. El pecado, hermanitos, era una cosa misteriosa que según esas personas
habían ocasionado la lepra se traspasaba a los pájaros. Uno de ellos era muerto, para que así, junto con él, desapareciera el pecado. Y para más seguridad, el otro se soltaba para llevar lejos ese mismo pecado. Hermanitos, hoy día se nos presenta el pecado de muchas maneras. Pero así como esos sacrificios de purificación de esa lepra para que el pecado se fuera, hoy día se presenta en la confesión. Se presenta en esa confesión que ustedes y yo hacemos al sacerdote. Es decir, hermanitos, que cada vez que ustedes y yo nos confesemos, el sacerdote hará oración por nosotros, para que Dios interceda por él y esos pecados que nosotros hayamos cometido, el sacerdote los purifique mediante la oración, mediante el poder de Dios. Que hoy, hermanitos, aprendamos de esta lectura, que cada vez que tengamos nuestro corazón, nuestra vida impura, acudamos al sacerdote, confesemos nuestros pecados, porque la lepra hoy día, en la vida actual, se nos presenta en el pecado, se nos presenta en aquellos actos que ustedes y yo cometemos día a día. Es decir, que se nos presenta en el pecado, hermanitos, en mentirle a nuestros padres, en hacer cosas impuras, en desagradarle en todas las cosas a Dios. En eso se nos presenta hoy día la lepra, hermanitos. Es por eso que ustedes y yo la lectura hoy nos invita a que no nos dejemos contagiar de esa lepra que anda hoy día rondando en el mundo, de ese pecado que nos aleja de Dios, de ese pecado que no nos deja tener a Dios en nuestro corazón, que nos hace enemigos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Santo que está allá arriba. Que aprendamos hoy, hermanitos, que el pecado, que así como esas personas en ese tiempo fueron personas normales, pero que fueron infectadas por la lepra y que muchas personas murieron y otras personas fueran sanadas, hoy también nosotros seamos capaces de curarnos de esa lepra, que acudamos al sacerdote, confesemos nuestros pecados y así nos libremos de esa enfermedad y que esa enfermedad no nos lleve a la muerte. Que esta palabra ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. En la parte de abajo en la descripción les dejo el enlace del video y el enlace del canal, para que inviten a demás personas a que sigan y se suscriban a su canal Santa Biblia de hoy, para que escuchen y mediten todos los días la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios, para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.